Mateo capítulo 6 es donde deseo que busquen este día de hoy. Hemos estado en este estudio, el cual el Señor nos ha estado instruyendo, titulado Desencadenando Abundancia. Y déjenme decirles hoy, este es tu día de bendición. Iba a decir de buena suerte, pero no se trata de buena suerte, sino de bendición. Muchos de ustedes van a ser desencadenados de sus luchas financieras este día, porque Dios les va a abrir los ojos a lo que se titula una combinación. ¿Cuántos saben que hay candados de combinación, como también de llave? Un candado de combinación tiene unos números que se tienen que aplicar en cierta secuencia, porque puedes tener los números correctos, pero si se aplican en la secuencia equivocada, no se puede abrir. Y hoy vamos a hablar, y Dios nos va a demostrar unas llaves para desencadenar abundancia. Pero hoy vamos a hablar de la parte de combinación del candado. La combinación. Y quiero comenzar aquí en el capítulo 6. Quiero pedirles por favor si me acompañan en la lectura bíblica en el capítulo 6, versículo 24. Como siempre estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si no tienes esa versión, está bien. Hay muchas buenas versiones. Nos puedes seguir con la pantalla para que podamos leer todos juntos. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y luego el 33. No solamente leamos con voz fuerte, sino que también llenemos este ambiente con la presencia del poder de la palabra de Dios. Leamos todos juntos en Mateo capítulo 6, versículos 24 y luego el 33. Leamos juntos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero que noten de nuevo que Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. Y no dice, nadie debe, sino dice, nadie puede. Es imposible para nosotros servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y culmina con esto, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es que lo reduce a lo que hemos determinado ser el primordial competidor de nuestra adoración en este mundo. Pero alguien dirá, ¿qué de Satanás? Es que hemos descubierto al estudiar al Dios de las riquezas que Satanás, el Dios de este siglo, usa las riquezas como el enfoque principal, como una atracción y tentación y carnada para desviarnos de servir al Señor. En su lugar, servirle a Él. Vimos que lo hizo con Jesús. Todos hemos leído esa escritura cuando le dice a Jesús, todos estos reinos yo te doy, y la gloria de ellos, si postrado me adorares. Y noten que la atracción que estaba colgando frente a Jesús era las riquezas, bienes mundanos, gloria mundana. Y le colgó todo eso así enfrente para que agarrara la carnada. Pero era más bien a adorarlo al príncipe al mismo Satanás. Pero Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible hacerlo. En otras palabras, es como tratar de que te sientes en el filo de una cúspide. O te cabes para un lado o te caes para el otro lado. Y lo que quiere demostrarlos hoy es demostrarlos la manera, y si no la primordial manera, si estamos sirviendo a Dios o a las riquezas. Así es que noten, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego dice algunas palabras adicionales, pero llega a la clave de este mensaje en el versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesús dice todas estas cosas, en el contexto está indicando lo que comes, lo que bebes, lo que vistes, riquezas. Jesús no dijo que pueden tener a Dios y a las riquezas. Dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿No están contentos? ¿Que no dijo no podemos tener nada? Porque algunas personas van a malinterpretar esto y llevarán estas cosas a un extremo que jamás fue intentado. Pues es que debemos de tomar un poco de pobreza y no tener nada. Se trata del reino. Si se trata del reino, entonces estas cosas serán añadidas. Sí, si pueden, entonces se las regreso. Pero más serán añadidas. ¿No es así? Porque el que siembra en abundancia, ¿qué le sucede? Ciega también en abundancia. Y por tanto, no está necesariamente incorrecto si alguien quiere hacer eso. Pero no es lo que Jesús está diciendo.
Jesús no está diciendo que no debe de tener nada. Por cierto, que dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe que las necesitas. Y no está diciendo no puedes tener riquezas. Dice que no puedes servir a ambos. Y luego baja al verso 33 y dice, buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Noten, buscad primero. Y esto es lo que les quiero demostrar hoy. Jesús nos ayuda para determinar a quién servimos. Y dice, a quien tú sirves es primero. El que es primero es a quien sirves. O lo que sea quien sea primero en tu vida, es a lo que sirves. Y al que tú sirves es también tu Dios. No, el Señor es mi Dios. No, al que sirves primero. Ese es tu Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Dijo, buscad primeramente. Primeramente. Digan todos, primeramente. Esto es lo que quiero que miren hoy. Es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Tenemos que poner a Dios en la primera posición. Porque poniéndolo en cualquier otro orden, número 2, 3, 4, pero es que está cerca de la posición número 1, por ahí. Por ahí está cerca. Déjenme decirles algo. Tu Dios y mi Dios está en el lugar número 1. Y si tú solo lo pones en cualquier posición, no es tu Dios. ¿Me escuchaste? Lo que esté adelante de él, ese es tu Dios. Y por eso Jesús dijo, déjenme demostrarles qué hacer, para poner su corazón en buen lugar, y para que hereden la vida eterna, y para que tengan también las cosas que necesitan. No las busques primero. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Yo he visto en muchas ocasiones a alguna persona que es un creyente, vienen a la iglesia, pero gastan su vida buscando estas cosas, y lo persiguen, lo buscan, y es evidente que es lo primordial para ellos, porque Dios les dice que hagan algo, y dicen, no puedo porque tengo cosas que hacer. Esas cosas que hacer están conectadas con algo que quiero. Riquezas, ¿ven? Y lo persiguen, y después de tiempo se meten en líos, porque el favor de Dios no está con ellos. Y cuando se meten en líos, frecuentemente usan de los sistemas mundiales para salirse del lío. Pero todos esos sistemas tienen argollas, y dentro de poco se encuentran en un super lío. Y de pronto, ¡hey! Ahí están en la iglesia. ¿Qué te parece? Y vienen con el Señor. Dios, estamos en un lío. Señor, tu palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, te voy a buscar a ti primero. Pero eso no es buscar a Dios primero, es buscar a Dios al último. Es interesante que tomamos una escritora así que todo el mundo conoce y es tan poco opaca como que ya no comprendemos el significado y ya solamente religiosamente la repetimos como el perico. Y ya ni nos acordamos del significado. No dice buscadlo a lo último. Tampoco dice buscadlo cuando lo necesitas. ¿Qué dice? Buscad primeramente. Te metes en un lío y luego vienes con Dios. ¡Ay, te voy a buscar primero! Esa escritura ya no se aplica a ti. ¿No es así? Ya no puedes tomar esa promesa porque no lo buscaste primero. Vienes después de todo y tratando de tirar por allí esa escritura. Pero déjame decirte, tú ya no estás en ese estadio. No. Eso es buscarlo al último. ¿Pero que no me ayudará? Sí, pero no por esa escritura. Amén. Hay otra escritura que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarlos. Hay otra que dice, por sus transgresiones y porque clamaron al Señor, envió por lo tanto su palabra y los sanó. Amén. Pero esta no se aplica a este momento. Pero ¿cuántos saben que puede comenzando hoy mismo? Es que buscando a Dios, primeramente, no es cosa de una vez, o dónde comienza o dónde termina. No, es cada día cuando te levantas. Es un estilo de vida. Buscar primeramente a Dios significa en todo esfuerzo que tú haces, en cada
En cada oportunidad o en cualquier crucero de la vida, yo busco a Dios primero. Un estilo de vida, de buscar a Dios primero. De esto habla el Señor Jesús. Pero si tú buscas a Dios primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, escúchame, todas estas cosas de las cuales tú estabas preocupado son agregadas. Son agregadas a ti. Miren, cuando yo me casé, yo cesé de perseguir otras relaciones. ¿Cuántos saben que debería? Sí, cesé. Mi esposa es primero. Cuando hay un grupo de personas que van a salir y yo quiero ir, ¿a quién? Es la primera persona que le pregunto. Es a mi esposa, es ella. ¿Por qué? Porque entré en una relación con ella. Ahora, cuando damos nuestra vida a Jesucristo, déjenme decirle algo de Jesús. Cuando tú le das tu vida, Él piensa que tú lo haces. Vienen los creyentes y hacen la oración, dan su vida a Jesús y se van y luego andan haciendo sus cosas y el Señor les pide que hagan esto. Yo tengo una vida que no sabes. Oh, yo pensaba que me la diste a mí. Por un minuto. ¿Cierto? Esa iglesia solo fui para ser salvo. Es que ya ni comprendemos el concepto. Debemos de buscar primeramente a Él. Cuando vamos a viajar con varias personas y todos no caben en un carro y tenemos que irnos, y alguien me pregunta, ¿cuántos asientos vacantes tienes en tu carro? ¿Cuántos saben que yo no cuento con el asiento del pasajero como un asiento extra? Ese ya está tomado. Es para mi esposa, ¿no es así? ¿Por qué? Porque ella es primero. Por tanto, nunca cuento ese asiento. Si ella se quiere ir en otro auto, está bien que lo haga. Yo no le voy a decir, ¿querías venir conmigo? Porque es posible que ni yo vaya. No, ella es primero. ¿Ven? El día de ayer, nuestro hijo jugó en un campeonato de fútbol. Y él juega. Y esto es lo mero mero. Es un juego de intermedia. Él juega por Vineyard Christian y jugaron contra los Marineros. ¿Alguien ha oído de la iglesia Marineros? Así es que jugó contra ellos, los Dolphins de Merriman. Y podías oler los delfines asándose. Sí. Y ganamos porque ganamos el campeonato. Bueno, después del juego vi a los entrenadores y ellos estaban todos excitados. Ellos son buenos amigos míos y quería yo irlos a felicitar. Pero ¿cuántos saben que no fueron los primeros que yo fui a felicitar? Primero me dirigí a un jovencito que estaba entre la bola, mientras que todos brincaban y saltaban, y hice así. Ese es mi hijo. Y lo felicité. ¿Por qué? Porque hay una relación. Él es primordial. Es que venimos al Señor y le decimos, tú eres la relación primordial. Y se fija en nuestras vidas. ¿Con quién corremos primero? Se fija quién es el más importante. ¿Quién recibe el honor de esa posición? Cuando te levantas de mañana, ¿con quién hablas primero? Cuando arrodillas a orar, ¿qué es lo que pides primero? ¿Pides por lo tuyo o por lo de su reino en este mundo? ¿Te importa que Él está tratando de atraer a todas estas personas? Es que nosotros, que ya hemos sido salvados, o por otro lado, seamos honestos, ¿llegas a pedir por otros en tus oraciones? ¿O se tratan tus oraciones de puro yo, lo que tú quieres? Es que Dios tiene un corazón y una agenda, su reinado aquí en la tierra. Jesús, a los 12 años, ya estaba en el camino correcto. Y dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. A los jóvenes de 12 años normalmente les conviene estar en sus propios negocios. Pero Jesús dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. La pregunta es, ¿a quién buscas primero? Si tú recibieras 100 millones de dólares, ¿los propósitos de quién resultarían primero? ¿Cuál sería tu primera reacción? ¡Oh! ¡Esto es maravilloso! Ahora sí podemos expandir el evangelio. ¿O sería algo que se llevaría unos 3 días de pensarlo aún? Porque de esto es lo que el Señor Jesús está hablando.
¿Por qué es tan importante? Porque es que Jesús te puso a ti primero. Ni comprendemos que lo hizo. Miren, en Efesios capítulo 5, donde está hablando, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Pero llega más abajo en una parte que dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, lo cual, lo que él nos está diciendo es que Jesús dejó a su padre para ser unido con la novia, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben que cuando dejamos padre y madre, las cosas cambian? De pronto, lo primordial en tu vida resulta tu pareja. Tu pareja, ¿no es así? Lo primordial. Y la Biblia dice: maridos, eso es lo que deben de hacer ustedes, porque eso es lo que hizo Jesús con la iglesia. Dejó a su padre e hizo su novia la primordial. Es difícil creer que Jesús hiciera esto, pero es lo que dice la Biblia. Él nos puso en primer lugar. Y el que nosotros lo pongamos en un lugar menor que lo primordial es inapropiado. ¿No es así? Él es primero, aunque no sea visual o aunque no sea visible para nosotros. Por tanto, nos olvidamos muchas veces de Él. Se nos olvida que estamos comprometidos con Él, que este es nuestro novio, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro número uno. Y en nuestra vida, comúnmente, le demostramos que no es número uno, que no es primero. Y por lo tanto, no tenemos la bendición añadida como la deberíamos tener. Él debía de ser primero. Número uno, si Dios viniera contigo y te dijera hoy: has estado haciendo tan buen trabajo, has sido tan obediente, pide lo que quieras, ¿qué dirías? Porque eso es lo que hizo con Salomón el día que dedicaron el templo. Salomón ofreció 1000 holocaustos al Señor. Y Dios consideró esos sacrificios aquí. Se le apareció a Salomón y le preguntó: ¿qué pides? Pues te lo daré. ¿Y qué pidió? Un momento, no des la respuesta porque puedes perderla. Sí, es cierto, pidió sabiduría, pero oigan lo que dijo. Salomón dijo: Señor, dame sabiduría para dirigir este gran pueblo tuyo. Porque para eso lo había llamado el Señor. Dios le había asignado la tarea de dirigir el pueblo de Dios. No dijo: dame sabiduría para que sea bendecido. Ni dijo: dame sabiduría para ser famoso. Él dijo: dame sabiduría para desempeñar el trabajo que me encomendaste, el cual es dirigir a tu pueblo. Eso se titula buscando primeramente el reino de Dios. ¿Y saben cómo Dios le respondió? Porque pediste sabiduría para dirigir a mi pueblo, no solo te voy a dar la sabiduría, también te daré larga vida, riquezas y honor, y todo lo demás que no pediste fue agregado. ¿No es así? Es que Jesús nos está demostrando lo que es el problema en muchas de nuestras vidas. Las cosas no son agregadas. Dios intencionalmente no está agregando, porque Él está observando lo práctico de nuestra vida y Él no está en primer lugar. Pero alguien dirá: yo hago tiempo para el Señor. Sí, pero haces el tiempo primero para Dios, el primer tiempo para Él. Si aún tú eres una persona que goza de tus devociones, orando y todo eso, debe de haber algo primordial, algo antes de alistarnos y prepararnos para el resto del mundo. Primero debe de haber una presentación a Dios. ¿Cuántos saben que si todo esto es verdadero en nuestras vidas, tan pronto como nos levantemos, Señor, te bendigo en este día? No quiere decir que tienes que hacer todas tus devociones si el tiempo en verdad no es apropiado, pero por lo menos reconocer a Dios en primer lugar, diciendo: Señor, soy tuyo, Señor. Y déjenme decirles, Dios nota cuando no lo hacemos. Y no lo digo porque sea una ley o algún ritual que hagamos para aplacar a un Dios enojado. Por cierto, cuando estaba estudiando y preparando todo esto, Dios me hizo recordar que les dijera que esto no es una ley, más bien es una relación de amor. Él lo pide porque esto en verdad le demuestra amor. Y en la primera de Juan dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Que Él primero nos amó a nosotros. ¿No es así? Él primero nos amó. ¿Y cuántos saben que Él siempre vive para hacer intercesión por nosotros?
Y Él nos está poniendo en primer lugar si lo haces. Y Él pide de nosotros, ponme primero. Y fui recordado, y yo creo por el Espíritu Santo, cuántas veces en la Biblia se usa la palabra primero y nos da aún una secuencia. Comencé a escudriñarlo y descubrí que la palabra primero está en la Biblia de inglés 450 veces. Escuchen esta escritura y me dicen si ven la secuencia. Éxodo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Noten la secuencia. No tendrás dioses ajenos, ¿dónde? Delante, ni enfrente, ni primero. Noten la secuencia. Dios no está diciendo que no puedes tener cosas de las cuales otros hacen dioses. Pero tan pronto como pones a nuestro Dios en primer lugar, eso degrada al otro Dios a ser solamente una cosa, pero no Dios. Ningún Dios delante de mí. ¿Ven la secuencia? Escuchen, Éxodo 22, 29. No demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar. Noten las palabras, no demorarás. ¿Por qué? Porque si demoras, vas a hacer alguna otra cosa primero. ¿Amén? Es que voy a hacer esto. Sí, voy a hacer eso para el Señor, pero es que tengo que, déjenme decirles, sucede muy frecuentemente. Podemos a Dios a un lado y hacemos alguna otra cosa y lo que le estamos diciendo es a un tiempo conveniente. Yo hago lo que tú me pediste que hiciera. ¿Por qué? Porque tengo que hacer otra cosa. Díganlo. Primero. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Números 15, 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová. Números 18, 15. Todo lo que abre matriz y toda carne se ofrece a Jehová. Deuteronomio 26, 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Ezequiel 44, 30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presenta de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. Ahora, noten esto, para que repose la bendición en vuestras casas. Es que podemos traer bendición sobre nuestras casas. Escuchen a Marcos 12, 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es, ¿el qué? Es el principal. ¿Y por qué es primero? Porque se trata de nosotros amar a Dios primero. Yo diría que esto debería de estar allá, en los principios, en todo lo principal de nuestra vida. ¿No es así? Amarás al Señor tu Dios primero. Escuchen lo que Jesús dijo en Lucas 9:59. Y dijo a otros, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ve, ¿y qué? ¿Qué debe de ser primero? El reino de Dios. Eso no quiso decir que no debemos de amar a nuestras familias. Pero el padre de este hombre no estaba muerto. Él no sabía cuándo su padre se iba a morir. Pero en esa cultura, él estaba diciendo, yo no sé cuándo mi padre va a morir, pero yo solo quiero proveer que todo esté bien. Y Jesús le está diciendo, tú debes de hacer lo que yo te digo primero. Deja que primero, y es que una vez que dijo primero, ya es inapropiado. No es que Dios no quiera que atendamos a nuestras familias, es que nuestras familias no pueden venir primero, porque hay solamente uno que puede estar en primer lugar, y es Dios y su reino. Él le dijo, tú ve y haz lo que yo te digo, ve, anuncia el reino de Dios. El reino viene antes que yo mismo, el reino viene antes que mi familia, el reino viene antes de cualquier cosa que desee. ¿Por qué? Porque esto le demuestra a Dios que Él es mi Dios, y lo que es importante para Él es importante para mí.
Él sigue diciendo en el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Escuchen en Apocalipsis 2, versos 4. Jesús aquí hablando con una de las iglesias, pero tengo contra ti que has dejado tú, ¿qué? Primer amor. Tu primer amor. Recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? De tu primer amor, de amar a Dios primero. Arrepiéntete y noten esto, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y cada vez que leo el libro de Apocalipsis y llego a esta parte, y cada vez me pregunto y digo, ¿qué son las primeras obras? Porque no dice en el contexto lo que son. ¿Qué son las primeras obras? Y yo aún me he detenido y he dicho, ¿qué son las primeras obras? ¿Será ser bautizado en agua? Porque el Señor Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, los que se arrepientan y sean bautizados y serán llenos del Espíritu Santo. Pero yo creo que a la luz de lo que estamos hablando aquí, que primero es poniendo a Dios primero, porque dejaste tu primer amor, porque no lo pusiste en primer lugar. No es primero. Y eso le demuestra que no lo amas primero, porque aquello que tú ames primero, es primero, ¿cierto? Es primero. Comienzas a pensar y sales del trabajo y comienzas a pensar de algo. Puede ser comida. Piensas en una double. Y alguien te llama y te dice, hey, dame una manito. Sí, ahí voy. ¿Y qué tan lejos estás? Como a 30 minutos, pero solo trabajas como 5 minutos de aquí. Sí, pero la línea aquí en el In-N-Out está larga. Esto va a venir primero. Primero. Mira, cuando a ti te importa del Señor, también te importa lo que a Él le gusta. Miren, a mi esposa nunca le ha gustado el fútbol. Ella no le entiende. Y yo ya no miro mucho fútbol, pero antes me gustaba llegar los domingos y mirarlo. A ella no le gustaba. Solamente teníamos un televisor. Y si yo estaba viendo el fútbol, ella no podía ver lo que ella quería ver. Y yo llegaba a casa los domingos después de la iglesia y miren qué lista era. Me decía, ¿quieres mirar fútbol? Sí. Bueno, vente. Ya me traí una almohada, una cobija, ricos bocadillos. Y era tan linda. Y decía, ay, mira, aquí. Y en 5 minutos yo estaba dormido. Y tomaba el control remoto y se reía y hacía eso todas las semanas. Y le decía a la gente y se reía de eso. Oh, sí, él mira fútbol. Y decía, a mí no me gusta el fútbol. Y yo le decía, ¿de qué estás hablando? Es el deporte más lindo. Decía, es tontería. Deporte tonto. Se meten allí, pasan la pelota y todos se caen encima, se hacen una bola. Y luego se levantan y lo hacen otra vez. Luego se levantan y lo hacen otra vez. Y yo le decía, es estrategia. Todos tienen posición, todos están trabajando juntos, unidos para llevar esa pelota al otro lado del field. Y decía, tonterías. Pues entonces, ¿qué te gusta? Béisbol. A mi esposa le gusta el béisbol. Ella era apoyo de los Dodgers. Y decía, el béisbol. Ahora, esa es estrategia. Estrategia, la mitad del juego, 2 de ellos se avientan la pelota para acá y para allá. Y todos los demás están mirando. Estrategia. Pero luego nuestro hijo de 12 años comenzó a jugar fútbol y de pronto está tratando de convencerlo. Hijo, ¿que no quieres jugar béisbol? Béisbol es un buen deporte. No, mamá, yo quiero jugar fútbol. Y quiero también luchar. Ay, pero esos son deportes violentos. Pero que no es mejor béisbol. No, mamá, a mí me gusta fútbol. Y de pronto a ella le gusta el fútbol. Y me dice que ahora que va a viajes, se descubre luego que está en el aeropuerto mirando los juegos de fútbol, tratando de entender cómo funciona. ¿Y saben por qué? No es porque le encanta el fútbol, porque tiene un hijo de 12 años que le encanta el fútbol.
Y a mamá le encanta lo que a él le encanta. Nosotros tenemos un Dios que ama este mundo. Y todos los días piensa en las personas que necesitan ser orientados e informados y amados. Y cuando lo amas a Él, amas lo que Él ama. Y Él ama el avance del reino de Dios en esta tierra, ¿no es así? ¿Saben ustedes qué es el lenguaje de amor en Jesucristo? Mi esposa me enseñó esto. Cómo vino de ese libro, de las 5 lenguas del amor, donde demuestra que todos tienen su propio modo de recibir y dar amor. Cómo sienten el amor, tienen la porción de dar dádivas, tienen toque personal, todo eso. Pues el lenguaje de amor de Jesús es obediencia. Porque en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No dijo eso? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no guardas sus mandamientos, le comunicas que no lo amas. ¿Y por qué no guardamos sus mandamientos? Porque estimamos otra cosa más. Y le comunica que Él no está en primer lugar. Y estamos dispuestos de sacrificar y comprometer para obtener otras cosas, pero no dispuestos a comprometer y sacrificar para hacer lo que Él nos encomienda que hagamos. Y por tanto, esto le dice que no lo amamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es importante. ¿Cuántos ven que esto es importante? Y tanta gente, yo creo que hoy, gente está siendo desencadenada para que comprendan. Yo no he sido bendecido porque no he puesto a Dios en primer lugar. No lo he amado primero. ¿Cuántos recuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Los sacó al desierto y trató de meterlos a la tierra prometida. Pero esta primera generación no lo puso en primer lugar. Y todos murieron en el desierto. Y llevó a la siguiente generación a cruzar el Jordán y a la tierra prometida. Y llegaron a una ciudad llamada Jericó. Jericó era la primer ciudad con la cual encontraron. Y Dios ya les había dicho, yo te voy a dar toda esta tierra, todas estas ciudades, todas estas tierras y todas sus riquezas. Todas son tuyas. Pero de esta primera ciudad, no quiero que tomen nada. Vamos a derrumbar estas murallas y quiero que quemen toda esta ciudad. Y de todo lo que hay allí no tomen nada de las riquezas. Y Dios dijo, porque es mío. Porque es primero. Y fueron y conquistaron, quemaron la ciudad. Y después de esto enviaron a unos espías. Y los espías regresaron y dijeron, Josué, no mandes a todas las tropas. Manda solamente unos 2,000 o 3,000 soldados y conquistaremos esta ciudad. Y llevaron esos 2,000 o 3,000 soldados y atacaron a la ciudad. Y la ciudad los derrotó. Y 36 personas murieron. Y alguien dirá, bueno, 36 personas no es mucho. Pero nadie debería de haber muerto porque Dios estaba peleando por ellos. ¿Me escuchan? Y desalentó los corazones de la congregación. Todo esto debería de haber sido supernatural. Y Josué vino y se postró de rostro a tierra ante Dios. Y dijo, Señor, 36 de nuestros familiares han muerto. ¿Qué está sucediendo? Hubiera sido mejor estar al otro lado del Jordán, de venir a este lado y que nos maten a nuestras familias. Dios contestó y dijo, hay pecado en el campamento. ¿Recuerdan? Hay pecado en el campamento. Dios dijo, alguien tomó algo de la primera ciudad. Y Dios dijo, quiero que descubras quién fue. Y Josué los congregó a todos y los investigaron por tribus, examinaron por familias, por grupos, y llegaron solamente acá a un hombre, Acán. Y Josué le dijo, dime la verdad, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y él dijo, estaba en Jericó, estaba en una casa, y miré un manto babilónico, y miré una porción de oro y otra de plata, y las codicié. Las quise y las tomé y las tengo en mi tienda. Ahora, ¿por qué era tan malo? Porque era de lo primero. Tomó lo primero. Y tomando lo primero, le dice a Dios, tú no eres lo primero, tú no eres mi Dios, ahora esto es mi Dios. Y 36 personas murieron en ese día. Y Acán y todas sus posesiones fueron quemados en ese día. Dios dijo, quemadlo. ¿Por qué? Porque tomó lo primero.
es que tan pronto como tomas lo de Dios primero, tú le dices, tú no eres mi Dios. Tú puedes venir a la iglesia, pedirles que te dé bendición y hacer lo que te dé la gana, pero en tu vida, en lo práctico, Él no es primero. Por eso, todas estas escrituras que leemos, traed las primicias de la tierra, de los animales, y traedlo todo primero. ¿Por qué? Porque Dios dice, necesito estar practicando esto. No solamente estar diciendo, oh Señor, tú eres primero. No, si Él no está en primer lugar en tu vida práctica, en tu horario, en tus finanzas, Él no está en primer lugar. No está diciendo, di que soy primero. Está diciendo, ponme primero. ¿Ven? Y aquí el Señor nos está tratando de ayudar, que la razón que dices que he estado sirviendo al Señor y has estado viniendo a la iglesia y todo, pero no has visto las cosas añadidas a tu vida, es porque Él no está en primer lugar. No está en primer lugar. ¿Se acuerdan en Levítico capítulo 27? Versículo 30. Dios dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles. Ahora, noten esto. De Jehová es. No va a ser de Jehová cuando se lo des. Amén. Dice, el diezmo significa la 10ª parte. ¿Y el diezmo? ¿Cuánto? ¿Cuántos saben que Dios sabe la diferencia entre el 10% y el 9%? ¿Creen que Dios sabe contar? El diezmo, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Por qué Acán fue matado ese día? ¿Por qué murieron 36 personas? Porque es cosa santa dedicada a Jehová. Y él la tomó. Y Dios dijo, esta era mía. Te dije que esa primera ciudad era mía. Y tuviste que tomar de ella. Y no tomaste toda de ella, solo tomaste un poquito. Pero Dios dijo, era mía. Era del Señor. Y noten que la protección fue detenida del pueblo de Israel, porque estaban en desobediencia y no estaban poniendo a Dios primero. Alguien dirá, ¿por qué está siendo tan fastidioso? Porque Él sabe que esta es una zona resbalosa y cuando desobedeces, te vas a otro Dios y no te das cuenta cuando estás en desobediencia. Y después solo sigue sucediendo todo el tiempo. Por eso dice el Señor, todo el diezmo, todo es mío ya. Y eso nos va a ayudar a algunos de nosotros comprender cuando Él estaba hablando en Malaquías capítulo 3. Aquí el pueblo de Dios estaba luchando financieramente y ellos se preguntan ¿por qué estamos luchando? Y Dios dice en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Es Dios hablando, me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y les dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Y por qué? Porque escuchamos que Dios dijo, el diezmo es mío. Cuando lo tienes, el primer 10% ya es de Dios antes de todo. No has hecho pagos, no has pagado tus biles, no has pagado nada. Dios dice, ese 10% es mío. ¿Por qué? Porque primeramente debes de buscar el reino de Dios. ¿No es así? Y Dios dice, este es mío. Es mío. Y alguien dirá, bueno, yo creo que estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Jesús dijo, debemos de buscar primeramente. Primero, ese es en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y por toda la Biblia, Dios nos está tratando de demostrar que no puedes poner ninguna otra cosa primero. Dios tiene que ser primero. Es que esos primeros 10% ya son del Señor. Y cualquier cosa que tú hagas con ese diezmo, tomaste lo de Dios. Y le dijiste a Dios, tú no eres primero para mí. No eres primero. Oh, sí, pero tengo biles que pagar. Sí, pues, pero si tú con el diezmo pagas un bill que estás atrasado, lo que estás diciendo es que estás apreciando más el favor que se te está dando por esta compañía que el favor que pudieses recibir de Dios, si tú lo pusieses a Él primero. ¿Cuántos saben que Dios ve todo esto? Él sabe en quién confías más. ¿Robará el hombre a Dios? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? Claro, el diezmo ya es del Señor. Y la ofrenda es como entrar en un restaurante, porque hay personas que vienen a la iglesia y solamente dan la ofrenda, no diezman. Y es como entrar en un restaurante y cuando recibes la cuenta, solo pagas la propina. Pero debes de pagar los dos.
Y es lo que Dios está diciendo. Diezmos y ofrendas. Pero si vas a pagar uno y no puedes pagar la cuenta, ¿es correcto? Tienes que pagar la cuenta. Si no dejas propina, te van a ver un poco así curioso, pero no te van a echar la policía. ¿Cuántos comprenden de lo que estoy hablando? Porque eso ya lo debes. Es un arreglo que hiciste con el restaurante cuando pediste tu comida. Y el Señor, cuando vienes con Jesús y le dices, te estoy poniendo en primer lugar, y tu ingreso cuando llega el primer 10% ya es del Señor. Y por tanto no vienes y pagas la ofrenda y dejas de pagar la cuenta. Amén. El diezmo es primero porque ya es del Señor. Y por tanto siempre los estimulo. No den al fondo de construcción o de misiones o a lo que sea. Siempre den sus diezmos, porque ese ya le pertenece a Dios. ¿Ven? Diezmos. Y alguien preguntará, ¿diezmaremos de ingreso entero o lo neto? Porque yo no recibo lo entero, yo solo recibo lo neto. Pues detengámonos un momento. Y esto, claro, es aplicable a personas que no son dueños de negocio, sino a personas que tienen empleos que les hacen deducciones de su salario. Las deducciones los hacen del salario completo o del salario neto. Sobre del salario completo, ¿no es así? Se aplica sobre todo lo completo. Entonces, si los impuestos es sobre el salario completo y eso se hace primero, sí pues, porque cuando ya lo recibo, ya lo han hecho. Detente un momentito. ¿Pero quién debe de venir primero? Dios. Pero si pones a Dios antes de los impuestos, ¿pero cómo? No puedo porque ya sabemos cómo viene en la forma del cheque. Así es que toma tu calculadora y calcula lo mismo del salario completo como se calcula de lo neto. Si tú crees que debes de figurar tu diezmo del neto, pues haz la figura de tu salvación con temor y temblor. ¿Qué no dice así la Biblia? Amén. Aquí nadie te va a investigar. Pero si quieres desencadenar abundancia, hazlo honestamente ante el Señor. Para mí, yo siempre he sido instruido por mis padres que Dios era primero. Así que si es primero, es sin el salario completo. Es pues antes de que salgan los impuestos y todo. Y es que no voy a diezmar menos que los impuestos usan como una figura. Déjenme decirles quiénes en realidad son vulnerables. Las personas de negocio. Las personas de negocio que con sabiduría figuran deducciones y beneficios para reducir el impuesto, porque es prudente tomar todas las deducciones que se puedan tomar, es propio y es legal. Yo no les aconsejo pagar más impuestos de los que tienen que pagar. Yo creo que están muy altos. Aunque usted no lo crea, pero sí están altos. Yo creo que no está correcto el sistema. Pero no quiere decir que vamos a ir a pelear con el sistema. No es así. Debemos de votar y extendernos y cambiar las leyes. ¿No es así? Los impuestos están muy altos. Yo no pienso que deben de pagar un daime más de lo que deben de pagar. Debemos de encontrar todas las maneras legales de reducir nuestros impuestos y no paguen ni menos ni más. Sea honesto. ¿Ven? Pero las personas de negocios, como pueden hacer deducciones como por ciertas corporaciones, también lo hacen en ocasiones con Dios. Y de pronto se encuentran en métodos y modos de evitar también pagar diezmos. Sí, unos evitan diezmos. Pues es que ahora podemos tener cosas que bendicen a nuestra familia del negocio y nuestro salario es pequeño. Entonces diezmamos del salario. Y no contamos todo eso porque estamos operando en el sistema mundial y en ocasiones usamos esas mismas tácticas en nuestro trato con Dios. Amén. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El IRS lo cuenta de una manera y Dios lo cuenta de otra. Pero es que tenemos que tener cuidado porque hay tentaciones en este sistema mundial y el Señor sabe. Y en veces nos estamos preguntando ¿por qué no tengo triunfos? Porque no está en primer lugar. Y pensamos ser muy sagaces. Pero déjame decirte, Él sabe nuestros pensamientos mientras estamos calculando cómo estafarlo. Nos está mirando. Yo veo eso.
¿Lo ve? Amén. Pues noten esto. Dios dice de nuevo. Dios dice, verso 9. Malditos sois con maldición. Es que cuando le quitas a Dios es como Acán. Cuando tomas lo de Dios, te echas encima una maldición, porque vosotros, la nación, me habéis robado. Verso 10. Déjenme demostrarles qué tan bueno es el Señor. Él no está diciendo, la regaste, hey, te voy a castigar el resto de tu vida. Miren qué bueno es el Señor. La regaste, pero está bien, vamos a hacer un arreglo. Verso 10. Traed todos los diezmos. ¿Cuántos saben que puso la palabra todos a propósito? Porque nosotros decimos, sí son diezmos, pero son todos. Cuando dices todos, ¿qué quiere decir? Todo, los 10. ¿Saben por qué puso la palabra todos? Porque Él nos conoce. ¿Pueden decir amén a eso? Él nos conoce. Trae todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. ¿Quién se la va a comer? ¿Dios se la va a comer? Es para que haya un surtido práctico en el reino de Dios. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y Dios dice, y probadme ahora en esto. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Escuchen lo que Dios dice. Probadme, ándale. Probadme. Por primera vez, traedlo todo. Cada centavo. Probadme. Es increíble. ¿Cuántos creyentes nunca lo han hecho? Siempre le han cortado una esquinita. Un atajo. Le quitan poquito allí, poquito acá. Y allá en su mente piensan, así debo de contar eso, pero voy a pretender que no me acordé. Olvidando que Dios te está mirando. Pretender que no te acuerdas. Amén. Dios está diciendo, ándale, pruébame en esto. Pruébame. ¿Saben lo que Dios me dijo? Él dijo, mucha de mi gente, tienen más fe en 10% de sus ingresos que la fe que tienen en mí. En otras palabras, ellos creen que el 10% de su ingreso puede hacer más para sus vidas que lo que yo puedo hacer. ¿No es así? ¿Que no es por eso que lo retenemos? Si lo retengo, estaré mejor que si entro en el favor de Dios y permito a Dios que me bendiga. Y por tanto, le acabamos de decir que el 10% de nuestro ingreso es nuestro Dios. Confío más en esto que lo que confío en ti. ¿No estás contento que viniste hoy a la iglesia? Porque el Señor te está ayudando a comprender. Si quieres estar en finanzas sobrenaturales, tienes que poner tu fe en mí. Porque Él dice, yo estoy viendo y continuamente me demuestras que el dinero es tu fuente verdadera. No me crees, no me confías y te estoy dando todas estas promesas y te abro mi corazón. Y en lo práctico de tu vida me dices, no te creo. Porque si te creyera, lo estaría haciendo gozosamente. Estaría excitado. ¿Por qué? Porque las promesas son buenas. Miren lo que dice Dios. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y además dice, y reprenderé también por vosotros al devorador. Nunca se han sentido que cuando apenas ya se están arreglando un poco la situación y algo sucede y te preguntas, ay, ¿qué pasó con todo? Yo pensé que estaba todo bien. Es el devorador. Miren lo que Dios dice. Si solo traes todos tus diezmos al alfolí, no solo abriré las ventanas y derramaré bendición, pero también reprenderé al devorador. La Biblia dice que nosotros debemos de reprender al diablo y lo hacemos. ¿Cuántos saben que es alentador el saber que Dios dice, yo lo haré? ¿Cuántos saben que si Dios te reprende, estás reprendido? ¿No es así? Has sido reprendido. Y Dios dice, escucha, yo me pongo en pro de ti y abriré las ventanas y reprenderé al devorador que ha estado robándote todas estas cositas que siguen sucediendo. Reprenderé al devorador por vosotros. Noten,
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. En otras palabras, tu negocio, tus promociones van a estar virtiendo como deben, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados sois. Estudiamos esto en Deuteronomio 28, donde dice, escucha, quiero bendecirte tan supernaturalmente que todos alrededor dirán, oh, tú eres tan bendecido. Eso es distinto. Tú eres bendecido. Bendecido. Dios dice, quiero que sea obvio para todos que hay algo distinto contigo. Que no solamente eres un buen empleado, tú eres bendecido de Dios, al punto de comenzar a decirte que eres bendecido. Personas que ni te conocen. Y eso es lo que Dios quiere, pero noten lo que Dios dice, probadme, probadme, probadme ahora. Pero hay personas que dicen, Pastor Jerry, usted no sabe qué tan apretado estoy. Es que estoy luchando, estoy atrasado. ¿Cuántos saben que Dios sí se da cuenta? Y permítanme cerrar con este estudio. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Elías? Y Dios habló con él y se puso de pie. Un día el profeta de Dios dijo, no lloverá hasta que yo diga que llueva. Y por 3 años y medio no llovió. Pero esa sequedad causó una hambre. Y esa hambre causó muertes. Y la situación se puso mala. Y Dios lo había enviado cerca de un arroyo y lo alimentó por medio de los pájaros. Pero el arroyo se secó, ¿verdad? Déjenme leerles aquí en Primera de Reyes 17, verso 8. Vino a él luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepa de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Noten, una viuda. En una situación económica difícil, Dios dice, yo he mandado a esta viuda que ya está luchando, que provea para ti. ¿Sabían ustedes que Dios quiere usar a personas que tienen nada para bendecir al reino de Dios? ¿Por qué? ¿Porque es un Dios duro? No, todo lo opuesto, porque Él sabe que si busca primeramente el reino de Dios, estas cosas son añadidas. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepa, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Qué está diciendo? Que evidentemente ya había estado razonando su comida y había llegado al último poco de harina y poco de aceite. Y estaba juntando unos leños para hacer una lumbre y cocerlo una torta para comer la última vez antes de morir. Allí no hay asistencia social, no hay welfare, todos están muriendo. Ella no tiene esposo. Ella esperaba morir nada más. Y el profeta le dice, ve, tráeme un bocado de pan en tu mano. Y ella dice, oh, vive Jehová tu Dios, que no lo tengo. Solo tengo un puñado de harina y poquito de aceite. Y noten lo que dijo. Nos vamos a morir después de comer esto. Verso 13. Elías le dijo, no tengas temor. ¿No les encanta esa palabra? Dios les está diciendo esa palabra a alguien hoy. Yo sé que estás luchando. No tengas temor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y traédmela. Y después, hay un principio aquí. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuántos saben que esta era una situación desesperada? Pero quiero que noten lo que dice el profeta de Dios. Dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. ¿Sería esto solo lo que Elías necesitaba para comer?
Contesten la pregunta. ¿Sería solo lo que él deseaba para comer? Este hombre ha estado viajando, tiene hambre. ¿Él solamente está tratando de quitarle la comida a la viuda o será que sabe algo de poner al reino en primer lugar? Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y traédmela. Y después que me la traigas, regresa y toma para ti y tu hijo. Amén. Pero noten esto. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Qué pues está sucediendo aquí? Una supernatural provisión para esta mujer, quien iba a morir de pobreza financiera. Y la bendición de un profeta de Dios que vino sobre de ella y le dijo: antes que comas y mueras, toma solo un poquito. Si tuviera que adivinar cuánto poquito sería, ya adivinaríamos. Un 10%. Toma un poquito y hazlo para el profeta primero. Y llévaselo a él antes que tú comas. Y después de que le lleves a él, te regresas. Porque Dios sabe que tienes necesidad. Y ellos comieron. Y les garantizo que comieron todo lo que ellos querían y no se acababa. Y no es así. ¿Cuántos parientes y amigos tú puedes invitar? Pudieron hasta haber tenido fiesta y no se les hubiese agotado, porque pusieron primero a Dios en primer lugar. Les diré que estoy convencido en mi corazón y extiendo mi corazón a los que están luchando, pero estoy convencido en mi corazón que Dios es verdadero, Dios es fiel, que si tú pones a Dios en primer lugar, Él asegurará que aunque no tengas lo suficiente, tú seguirás pagando los biles y de pronto dirás: no sé cómo, pero es suficiente. Y yo te aseguro que también sobrará. Yo lo he visto que ha sucedido. Mi padre trabajaba para McDonnell Douglas y él trabajaba en estos contratos militares y tenían temporadas que a veces lo descansaban y las cosas se ponían mal. Y un día su patrón le llamó y le dijo que si sabía de la situación y le dijo: vamos a descansar a algunas personas, y pasamos por nuestro departamento y creo que vamos a tener que darte la noticia que creo que te voy a descansar. Lo siento mucho, pero es que tenemos que hacer reducciones en nuestros presupuestos. Y yo recuerdo que mi padre regresó a casa y yo no quería oír eso, y le dijo a mi madre, y jamás se me olvidaría esto, y levantaron sus manos y dijeron: Señor, somos diezmadores. Te hemos puesto primero y tú has prometido abrir las ventanas de los cielos y has prometido reprender al devorador por nosotros. Somos diezmadores. Y en unos pocos días después, cuando mi padre recibió noticias del jefe de mi papá: oye, Gil, ven, tu patrón te dijo que te iba a descansar, pero yo decidí descansarlo a él en vez de a ti. Y el patrón que lo iba a descansar a mi papá fue descansado. Y yo observé que por muchos años mi papá no fue descansado. No quiere decir que no lo podían descansar. Lo que quiero decir es que él ponía en primer lugar a Dios. Ahora tú puedes venir con él y decirle: Señor, quizá no he hecho las cosas completamente correctas, pero sí te he puesto en primer lugar. Y déjenme decirles, Dios se acuerda. Y este día nos está dando la combinación. Segundo, terceros y cuartos números de la combinación se pueden intercambiar en ocasiones, pero hay un número que no se puede intercambiar. ¿Me están escuchando? Si quieres desencadenar abundancia, siempre ellos tienen que estar en primer lugar. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿no es así? Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les digo, hay personas que fueron desencadenadas hoy. Dios ha demostrado lo que tienes que hacer para liberarte. Déjenme decirles a los que están luchando: mírenme, para tantos aquí en este día, su tiempo de luchar se ha terminado. Si solo permiten que la profecía del profeta de Dios, hablando de la Escritura, hable a tu corazón hoy, pon a Dios primero.
Y mira que lo supernatural va a comenzar a obrar en tus finanzas. Y alguien dirá, eso se lleva fe. Esto no es una palabra escritural, pero es apropiada. ¡Duh! ¿Que no es de lo que se trata esto? Levanten sus manos por un momento y por favor, porque estoy seguro que esto se le aplica a todos, por favor arrepiéntanse y díganle, Señor, hay áreas en mi vida en donde no te he puesto en primer lugar y me arrepiento en este momento. Perdóname, Señor. Y Señor, estoy tornándome en este momento. Desde este punto en adelante te pongo a ti primero. Tú eres mi Dios. Me rehúso a permitir que nadie más sea mi Dios y que nadie lleve mi confianza. Tú eres mi confianza. A ti te pongo primero. Díganlo en voz alta. Padre Dios y Señor Jesucristo, te escucho claramente y me arrepiento. Y te pongo en primer lugar. Escojo ser obediente. Escojo andar en fe. Escojo poner mi confianza en ti, creyendo en mi corazón que de alguna manera, de algún modo, tú me vas a atender. Vas a traer abundancia a mi vida. Recibo perdón este día y pido tu fortaleza y tu sabiduría para ponerte en primer lugar en todas las fases de mi vida. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesucristo. Con toda cabeza inclinada y con todo ojo cerrado, si estás aquí y no conoces a Jesucristo como tu Salvador, y si nunca has orado para recibir a Jesucristo como tu Salvador, o quizás sí lo has hecho, pero por alguna razón u otra no has guardado el pacto con el Señor, en este momento te suplico que no te pierdas esta oportunidad de poner a Dios en primer lugar y de entrar en relación con Él. No te voy a pedir que pases enfrente, pero sí quiero orar por ti. Y con cada cabeza inclinada, todo ojo cerrado, si ese eres tú y necesitas dedicar o reedicar tu vida al Señor Jesús, en este momento, rápidamente levanta tus manos para orar por ti. Sí, veo manos aquí, veo manos por ahí atrás. Sí, veo manos acá, veo manos, sí, alguien más, aquí veo también manos. Quiero reedicar o dedicar mi vida al Señor Jesús. Sí, veo manos acá, veo manos aquí también. Ahora oremos todos juntos, principalmente los que levantaron sus manos y los que no la levantaron por alguna razón, pero si sientes que deseas tener esa relación con Dios, hazlo en este momento. Oremos todos. Padre Dios, gracias por enviar a Jesucristo. Señor Jesús, gracias por venir y poniéndonos primero para ser nuestro novio, nuestro Salvador, nuestro héroe. Recibimos a Jesús hoy como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro número uno. Perdona nuestros pecados, límpianos de injusticia, llénanos con el Espíritu Santo y haznos la gente que quieres que seamos. Hazme la persona que quieres que sea. De este día en adelante, toda mi vida te pertenece. Soy un creyente, un seguidor de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora démosle la bienvenida a estos nuevos familiares de la familia.